Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, agradezco enormemente a la Academia Escolar, a la doctora Sandra Gaspar, a los prácticamente todos los ponentes, los invitados que nos acompañan el día de hoy por su valiosísimo tiempo y por el hecho de, pues prácticamente a todos los asistentes, el hecho de poder compartir un tema que creo es de suma importancia. Esto no únicamente se enfoca en las cuestiones de tórax, podemos ver a lo largo de esta charla que vamos a ir tocando ciertos puntos que tal vez podamos aplicar en nuestras sedes hospitalarias, tal vez podamos modificar, pero siempre obviamente con el objetivo de poder ayudar a nuestros pacientes. Formalmente, esta charla es analgesia perioperatoria en el paciente pediátrico sometido a cirugía de tórax. Y bueno, estos datos no son nuevos, pero creo que sí los debemos de remarcar por el hecho de que esta información es de pacientes adultos, pacientes convencionales, pero si ustedes gustan ver el año de publicación, prácticamente ya estamos en la era del ultrasonido, en la era de intervencionismo en dolor, en la era de cirugía mínimamente invasiva. No obstante, no han cambiado este tipo de datos. Si nosotros nos vamos a los registros más importantes dentro de PubMed, estamos consiguiendo la información de que 7 de cada 10 personas que es sometido a un procedimiento quirúrgico va a tener un dolor de moderado a intenso. Creo que eso es un dato medular para este tipo de charlas, porque a pesar de que nosotros percibimos y pensamos que hemos estado avanzando con las cuestiones de anestesia regional, con las normas de la TIVA, con analgesia multimodal y con varios manejos, realmente no se está viendo reflejado el hecho de todo lo que estamos haciendo, tal vez por ciertas particularidades de nuestra sede o de que no le damos como tal una importancia tan relevante. El dolor, ustedes lo conocen bien, es la principal causa de discapacidad. Obviamente los países que tienen mucho más datos de esto, pues es Estados Unidos, Canadá, en los cuales este tipo de molestias puede afectar hasta 90 millones de personas. Prácticamente 30% de los pacientes que son sometidos a cirugía presentan un uso de opioides inadecuado, a dosis inadecuadas y por tiempo inapropiado. Esto obviamente ha generado también, como ustedes saben, varios amigos que se han conectado ahorita de Latinoamérica, un problema con los opioides en el cual es cada vez más difícil conseguirlos. Se vuelve un tabú el hecho de cambiarlos o de iniciar los fármacos y esto genera una bola de nieve que a fin y al cabo genera dolor en nuestros pacientes. Insisto, estos son datos en pacientes adultos, en pacientes que teóricamente nosotros estamos en contacto durante todo el día, prácticamente todos los días. Si nos vamos a datos que también ya conocemos, ahondando un poquito en las cuestiones de pediatría, los procesos de maduración de nuestro sistema nervioso central tardan bastante, prácticamente hasta 3 décadas, pero se ha observado que durante el embarazo y los primeros 2 años de vida son donde más se puede presentar y donde más cuidado debemos de tener. El proceso de mielinización de las fibras, para los que tuvimos maestros, y me incluyo, decían prácticamente la anestesia en el neonato, prácticamente la anestesia en pacientes menos de un año, los opioides no son tan relevantes porque no tienen un dolor significativo. Prácticamente con coadyuvantes, prácticamente con anestesia inhalatoria, algo de regional era más que suficiente. No obstante, ustedes lo saben bien, este tipo de estudios en los cuales ya vemos una mineralización intrauterina prácticamente desde el quinto mes, cambia completamente este paradigma. Y un dato que también nos debe de llamar la atención es que el tratamiento del dolor ya se considera un derecho humano fundamental. Incluso algunos reportes o algunas guías refieren que más de 30 minutos someter a un paciente a dolor prácticamente ya se consideraría tortura. Imagínense o transponen todos estos escenarios en los cuales hay un paciente con abdomen agudo, hay un paciente con una fractura, un esguince, un paciente que tiene mucho dolor, que llega a urgencias y que por algún motivo nosotros no iniciamos un manejo multimodal. Esperamos a que lo revise el médico especialista o subespecialista o la típica frase en la cual no le podemos dar nada hasta que lo revise el cirujano, pensando que si es apendicitis o si es cirugía de vía biliar.
Hasta que no lo revise y hasta que no dé la indicación de ingreso a quirófano, no le podemos mitigar su dolor. Esto ya debe de ir cambiando completamente. No es válido tener a un paciente durante tanto tiempo con dolor. Y esto, obviamente, en el Congreso Mundial celebrado en Montreal prácticamente desde el 2010, incluye y se empieza a hacer un énfasis muy, muy importante en el área pediátrica. Y ahorita vamos a ver por qué. Si nos vamos a Canadá, 80,000 pacientes pediátricos son sometidos a cirugía. Si nos vamos a Estados Unidos, 6 millones de niños son sometidos a este tipo de procedimientos. Y si recordamos las cuestiones de los adultos que variaba entre un 25 y un 30% de cronificación del dolor o de dolor más allá de las 2 o 3 semanas, vean las estadísticas de pediatría, realmente no son tan diferentes. 20 a 25% de estos pacientes va a desarrollar dolor crónico dentro de los primeros 3 meses hasta los 12 meses posterior a una cirugía. Y esto hablando de conceptos, incluso de procedimientos programados, en los cuales no hay mayor complicación, no se considera ni urgencia ni emergencia, es un paciente completamente sano. El pico máximo de dolor, y esto es un dato que se ha detectado, paciente que es sometido a cirugía y persiste con un dolor 2 semanas después de un procedimiento quirúrgico, es una bandera roja. Y hay que investigar por qué está ocurriendo esto para que no llegue a una cronificación del dolor. Como ya sabemos de manera burda y de manera un poco ambigua, la diferencia de temporalidad entre dolor agudo y dolor crónico pues son 3 meses, pero obviamente no nos vamos a esperar 3 meses a que un paciente sufra de dolor para empezar un tratamiento de esta índole. Si tiene factores de riesgo, como los que vamos a ver más adelante, si es un paciente con ciertas variables de riesgo, es risible esperar 3 meses para derivarlo a una clínica especializada. Y pues prácticamente 40 de todas estas cirugías que se hacen en Norteamérica son realizadas en hospitales generales para adultos. Todo el material que se utiliza a veces se tiene que adaptar prácticamente a los niños. Y esto estamos hablando de pacientes de países de primer mundo. En países como el nuestro, como Latinoamérica, imagínense prácticamente a lo que nos estamos enfrentando. Son contados con los dedos los centros hospitalarios exclusivos en el área de pediatría. Y otra variable muy importante que ustedes también ya se han enfrentado son las cuestiones de la era de la robótica. Obviamente, las cuestiones quirúrgicas que se ven favorecidas en ciertas variables en el procedimiento quirúrgico, pues no todo es miel sobre hojuelas. Aquí están los robots que más se llega a utilizar en el ámbito quirúrgico, el robot Da Vinci, el robot Rose o más recientemente el Mako para cirugía prácticamente ortopédica. Todos este tipo de robots o de tecnología que nos ayuda a una mayor seguridad y mejor evolución para nuestros pacientes, también prolonga el tiempo de instancia intrahospitalaria de que el paciente está sometido a procedimientos anestésicos y que obviamente puede favorecer a una cronificación del dolor. Este estudio me encanta mencionarlo porque es de los estudios más grandes que se han hecho a nivel mundial para saber qué es lo que está ocurriendo con los pacientes con dolor crónico o con una cronificación del dolor. En este estudio se incluyeron 50,000 pacientes en los cuales se detectaron cuáles eran las variables más importantes para dolor, en los cuales el género femenino, pacientes menores a 54 años, que estos mismos pacientes tuvieran un dolor crónico preexistente o un uso de opioides de manera importante, duración de la cirugía mayor a 90 minutos y que presentasen ansiedad o vulnerabilidad, ya sea previamente y que aumentara con el procedimiento quirúrgico o el mismo periodo perioperatorio generar este tipo de síntomas. El hecho de tener tres o más de estas variables incrementa de manera muy, muy, muy importante una cronificación del dolor, independientemente de que la cirugía salga como se está planeando. Imagínense en la variable en la cual algo se complica en la cirugía, algo se complica durante todo este periodo perioperatorio, pues obviamente ese porcentaje se va a ver
incrementado de manera exponencial. Si nosotros lo comparamos con las variables que se han estudiado en pediatría, que si de por sí es difícil en pacientes adultos, ahora en pediatría es infinitamente más complejo, no cambian mucho las variables, en las cuales la primera es un dolor catastrófico de los padres. Dicen que el área más complicada dentro de pediatría no es en sí el paciente pediátrico, sino prácticamente los padres. ¿Por qué? Por la ansiedad que generan por estos periodos de catástrofe que no los podemos controlar o que no los podemos mitigar, o que incluso los mismos padres presenten o hayan presentado un cuadro de dolor crónico y posteriormente hayan tenido a sus hijos. Y esta es una variable bien importante que vamos a hablar más adelante. Eficacia para afrontar el dolor. Prácticamente los hijos son el reflejo de los padres. Cómo se comportó el padre, si tuvo una cirugía, si es muy ansioso, si se pone nervioso al estar en el hospital, si es no controlable por una simple muestra de sangre que le van a tomar, pues obviamente esperamos que prácticamente los hijos presenten este mismo comportamiento. Intensidad de dolor previo a la cirugía o consumo de opioides, lo mismo que hemos estado hablando, dejar a un paciente con dolor hasta que lo revise cualquier médico quirúrgico. Intensidad y la discapacidad que genera este dolor. Si no pueden caminar, si no pueden hacer sus actividades convencionales, si no pueden ser autónomos hasta cierto punto, obviamente los pacientes pediátricos, esto va incrementando el porcentaje de riesgo de una cronificación del dolor. Y obviamente ansiedad. Pacientes, desafortunadamente en Latinoamérica es frecuente que hayan sufrido cualquier tipo de abuso infantil, maltrato infantil, pues obviamente esto es una variable también muy, muy importante. Y lo mismo que hemos estado hablando, un paciente, a pesar de que sea sano, que presente dolor posquirúrgico 2 semanas después del procedimiento, se ha detectado que este dolor puede durar hasta un año, si no es que más. Entonces, comparemos estas variables y tratemos de idear, durante se va desarrollando esta charla, cómo podemos ayudar o cómo podemos mitigar todas estas variables que nos ponen en riesgo a nuestros pacientes, a pesar de que hagamos un procedimiento perfecto. Si nosotros todavía profundizamos más, estas son las cirugías más dolorosas y las que más han reportado un porcentaje de cronificación del dolor, donde obviamente las cuestiones de amputación sí o sí tienen que ser vistas por rehabilitación, clínica del dolor, fisioterapia y una valoración estricta posquirúrgica. Siempre le he dicho a los pacientes amputados, es un grupo muy especial y muy vulnerable de pacientes. Si a esto le aunamos la variable de un accidente en un paciente pediátrico que lo tienen que amputar, esto va a ser un completo descontrol. Genectomías, esternotomías, pacientes con cardiopatías que tienen que ser sometidos a meses de haber nacido, o lo que nos conlleva el día de hoy, toracotomías. Prácticamente hasta un 45% de dolor neuropático pueden desarrollar estos pacientes si no hacemos un adecuado manejo. La mitad. Y esto lo indagué o lo investigué ya hace un par de tiempo, pero me sigue causando bastante escalofrío y espero que tenga el mismo impacto con ustedes, porque el factor genético es relevantísimo. ¿Por qué? El dolor crónico ya se considera como un rasgo hereditario complejo, con una heredabilidad de un 30 a un 70%. Creo que es un porcentaje alarmante, es un porcentaje sumamente, sumamente elevado y que no lo estamos tomando en cuenta. Investigaciones previas se han demostrado que el 50% de los niños y adolescentes con dolor crónico tienen este antecedente de que su padre o su madre tuvo algún proceso de cronificación del dolor. Prácticamente la mitad de los hijos. Entonces, esto me gustaría que se lo llevasen a casa porque es un porcentaje que, insisto, causa escalofrío. Y ahora imagínense tener a un niño con dolor crónico, que no se le da un tratamiento, que no se aborda de manera adecuada, ¿qué es lo que va a pasar conforme vaya transcurriendo en cuanto a los años, temporalidad? Pues obviamente esto se puede agrandar bastante. Se ha demostrado que una analgesia insuficiente a los recién nacidos sometidos a cirugía, a procedimientos dolorosos, que están obviamente en unidad de cuidados intensivos, da como resultado una disminución de sombrar al dolor en el futuro.
Ustedes los han tratado, ustedes los han visto sin siquiera tener esta noción o esta variable en mente. Son estos pacientes que se ponen a llorar cuando hay una canalización, que se ponen sumamente inquietos o irritables cuando ya van a pasar a quirófano, pacientes que en cuanto palpamos la zona lumbar para colocar nuestro bloqueo, echan un grito desesperado y tú dices, bueno, no estoy haciendo gran cosa, no te estoy lastimando. Prácticamente es el resultado de un procedimiento que se hizo en la infancia y que no se controló de manera adecuada. Y aquí vemos prácticamente lo que está sucediendo y la noción principal por la cual debemos de tener mucho en cuenta esto. Prácticamente la lesión quirúrgica, que ya sabemos todo, las cuestiones histológicas que va a causar. Posteriormente, estos disparos de impulsos con una activación de la vía a nivel espinal y supraespinal, estimulación continua, acidosis e inflamación en el mismo sitio de lesión, y eso se puede obviamente complicar si tiene algún tipo de infección o si tiene algún tipo de alteración gasométrica, aumento de la excitabilidad y activación espontánea de nociceptores periféricos, ectópica. El ejemplo más claro que siempre les pongo a los pacientes es como si la parte periférica o nuestros nervios periféricos empezasen a convulsionar, empezasen a tener una actividad descontrolada, y esto obviamente va a generar alteraciones tanto en la sensibilidad como en la percepción del dolor. Esto, a su vez, sumado con todo lo anterior, va a generar cambios de expresión génica en cuerpos celulares nociceptores periféricos. Uno de los targets más importantes en intervencionismo en dolor es ganglio de la raíz dorsal. Este ganglio de la raíz dorsal puede cambiar su funcionamiento, haciendo que persista una cronificación importante de dolor y obviamente las cuestiones genéticas exacerbadas. Una excitabilidad de transmisión de señales nociceptivas y una transmisión continua de estas entradas. Ya hay un estímulo doloroso que prácticamente viaja por toda nuestra vía del dolor, pero ya se encuentra descontrolada, ya nada la puede parar a pesar de que demos tratamiento, entre comillas, convencional. Y esto, aunado a un sistema inmune que está enfermo, un sistema inmune descontrolado, células estromales y gliales circundantes, pues prácticamente se hace un completo descontrol. Y nosotros asumimos y pensamos que el puro hecho de darle paracetamol, darle metamizol, ahorita de manera nueva, hace 1 o 2 años que salió ibuprofeno intravenoso, con eso es más que suficiente para detener todo este descontrol celular, toda esta alteración en la conducción nerviosa, y todavía nos damos el lujo de poner paracetamol 8 horas y después a las 8 horas metamizol y después paracetamol. Ni siquiera combinamos adecuadamente los fármacos ni los horarios. ¿Y cuál es la falla prácticamente de todo esto? Prácticamente cuando se recibe un paciente pediátrico, la mayoría de los médicos no se siente capacitado, no quiere tratarlo o sabe que es sumamente pesado comparativamente a tratar a un paciente pediátrico con un paciente adulto, y obviamente las áreas que sean compatibles. El médico de primer contacto, en este caso el médico del área de pediatría, hospitalización, por la carga del trabajo, por la infinidad de pacientes que llegan a urgencias, tal vez no se hace una valoración con el tiempo suficiente que amerita. Si es un paciente quirúrgico, de aquí a que le hablan al equipo quirúrgico, de aquí a que está libre, se puede hacer la valoración correcta, decidir si amerita o no en este momento hacer un procedimiento quirúrgico, se sigue incrementando el tiempo. Enfermería únicamente va a administrar los medicamentos que estos dos primeros médicos dieron la valoración, tal vez con no dosis adecuadas, tal vez con una ineficiente combinación de los fármacos. Y posteriormente anestesiología, que es el pilar por debajo prácticamente en las cuestiones de control de dolor, obviamente, por debajo de algología. Todos estos médicos están inmiscuidos, todos estos médicos en cualquier sitio hospitalario va a presentar esta escalera, y a pesar de todo esto, seguimos teniendo unos resultados deficientes. Vean, prácticamente 4 médicos, un equipo de enfermería mínimo, valoraron a este paciente, y la mayoría de las veces que vemos es un paciente con dolor, es un paciente irritable, es un paciente que está llorando, y asumimos que es por prácticamente ser paciente pediátrico. Y no, realmente estamos brincándonos pasos por la carga de trabajo, insisto, o por el hecho de que tal vez no conocemos el protocolo completo de cómo valorar a estos pacientes, qué preguntas hacer, cómo hacer la historia clínica.
Y aquí la pregunta más sencilla y la que siempre hago a los rotantes, a los residentes de alta especialidad con los que trabajo, algo tan burdo y entre comillas tan simple como la colocación de una sonda endopleural. ¿A qué tipo de dolor nos estamos enfrentando? ¿Cómo los manejarían? Ponemos ejemplo de edades, de peso, de talla, de variables que normalmente nos vamos a enfrentar en cualquier tipo de hospital. Y las respuestas desafortunadamente siempre son terapias deficientes, porque literalmente el puro hecho de tener una sonda endopleural, como lo estamos viendo en la radiografía y como lo estamos viendo en la fotografía, causa tres tipos de dolor: el dolor somático, dolor visceral y dolor neuropático sí o sí. Y nosotros no le damos la atención o utilizamos la típica frase de no duele tanto. Utilicemos cualquier AINE, utilicemos paracetamol, utilicemos algún tipo de coadyuvante y ya con eso. Es que no ha comido y está irritable, es que es muy llorón el niño. Y ya que empiezo o que empezamos a buscar la información, a que empezamos a ver dónde está colocada la sonda, qué tipo de dolor, cómo se comporta el niño, ha dejado de comer, ha dejado de dormir, qué tan irritable está, el comportamiento es normal o anormal, es cuando realmente se dan cuenta de que una sonda pequeñita causa un descontrol importante. Y siempre se los he comentado, lo relevante no es aguantarse el dolor, sino todos los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que genera el puro hecho de tener un dolor descontrolado. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo podemos ir analizando poco a poco? Prácticamente en el área quirúrgica, que es prácticamente donde tenemos un poco más de expertise y donde estamos más relacionados a las cuestiones de anestesia, lo podemos dividir en periodo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, donde el primero tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas para poder ayudar a estos pacientes. Prácticamente lo primero, como ya lo vimos, los papás tienen una injerencia, una relevancia muy importante en cómo se va a comportar nuestros pacientes pediátricos, en si ellos mismos tienen un antecedente que sea una bandera roja para nuestros mismos pacientes y disminuir los niveles de ansiedad que tienen los papás para poder disminuir los niveles de ansiedad que presentan nuestros pacientes pediátricos. El puro hecho de comunicarles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que esperamos, qué estudios se van a realizar y por qué se van a realizar, disminuye de manera dramática estos niveles de estrés. Cosa contraria que si no explicamos y nomás les decimos, en un ratito vengo, se va a quedar en cama tal, en un momento más van a venir a tomar un montón de estudios y cuando tengamos resultados vamos a ir a hablar con ustedes. Obviamente, entre más tiempo pase, más va a aumentar esta ansiedad. Detección temprana del dolor, poder valorar correctamente un paciente a pesar de que no tenga la capacidad de hablar. Ahorita vamos a ver algunas de las escalas más utilizadas de acuerdo a edades del paciente, pero el puro hecho de poder explorarlo, el poder tocarlo, el poder saber cómo está ese paciente y utilizar estas escalas nos va a dar un parámetro bien importante si ese paciente tiene dolor, tiene ansiedad o tiene algún otro tipo de alteración que está causando este cambio del comportamiento. Detección de los factores de riesgo. Esto va aunado siempre a la historia clínica, ya sean propios y ya sean quirúrgicos, por el hecho de que cualquier cirugía de tórax, como ya lo vimos en diapositivas pasadas, son de las cirugías más dolorosas. Entonces, desde ahí nos tenemos que ir adelantando e ir empezando a dar tratamiento para contener todo lo que hemos visto de la evolución del dolor. Si ya es un paciente quirúrgico, si ya es un paciente que presenta criterios para cirugía. Uno de los abordajes que hemos hecho prácticamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, junto con la doctora Ángeles, que en un momento vamos a poder hablar con ella, es tratar de disminuir la ansiedad con estos pacientes, prestándoles prácticamente las mascarillas que utilizamos convencionalmente en anestesia, para que ellos los puedan pintar, para que ellos puedan poner calcamonías, para que ellos no sientan como algo raro el hecho de tener este tipo de instrumentos. Ustedes lo han visto y me incluyo, lo hemos hecho. Pacientes que sean sometidos a cirugía por cualquier tipo de procedimiento, no queremos que se prolongue prácticamente su estadía intrahospitalaria, que lo que hacemos tal vez un poco de sedación, vía oral, nasal, intravenosa. Quitamos al paciente pediátrico de los brazos de los padres, luego lo ingresamos a quirófano y lo primero que hacemos es inducción inhalatoria. Pegamos en cara
este tipo de mascarillas, el paciente no sabe qué está pasando y por más sedado que esté, va a empezar a pelear y va a empezar a tener este tipo de crisis de ansiedad. Entonces, una de las maneras más sencillas para poder limitar ese tipo de ataques, que son literalmente ataques hacia el personal de pediatría, pues es que reconozcan literalmente parte del instrumento que nosotros estamos utilizando. Si vamos a canalizar al paciente, a veces no tenemos los recursos, a veces no tenemos el tiempo o prácticamente la sensibilidad para hacerlo. Ya sabemos que hay cremas especiales para poder adormecer un poco la piel, para que no sea traumático el puro hecho de la canalización. Y esos puntos que prácticamente se aplican al 100% de los pacientes, en el área de pediatría tenemos que ser mucho, mucho más cuidadosos de no amarrar a los pacientes, no ponerles una sábana ni tener a la mamá sujetando y nosotros picando por donde podemos, sino hay que ser más nobles en estos aspectos, obviamente quitando la variable de que sea una urgencia o una emergencia. Estas pequeñas cajitas que hemos visto es que los colocan más en las cuestiones de quimioterapia, fácilmente se pueden llegar a utilizar en cualquier tipo de infusión intravenosa para pacientes, para vía permeable, para prácticamente hidroterapia de lo que ustedes quieran, y esto va a favorecer que el paciente se sienta más cómodo. Y una de mis prácticamente favoritas es el hecho de tener este tipo de instrumentos en los hospitales para que el niño completamente se olvide de estos periodos de ansiedad, de estos periodos de preocupación y realmente disfrute el hecho de estar en un hospital. Muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros colegas que no son del área médica, ustedes los han escuchado. Yo no puedo estar en un hospital. Yo cualquier aroma que tenga me despierta mucha sensibilidad y necesito salirme de ahí. Esto ocurre porque literalmente tienen sí o sí algún antecedente traumático dentro de un hospital por todo lo que hemos estado hablando y esto fácilmente se puede mitigar con cosas tan sencillas como lo que estamos viendo en el video. Prácticamente estas son las escalas más utilizadas. Como cualquier área de dolor, hay muchísimas escalas para poder utilizar, muchísimas escalas en cuanto a nuestras escuelas. Una escuela está más abocada a tal escala, otra escuela a otra tanta, pero estas son las más sencillas, creo yo, para poder valorar adecuadamente a un paciente, en las cuales lo más complejo siempre va a ser entre el paciente sea más pequeño, más complejo va a ser. Aquí tenemos la escala Rice, que estoy seguro que ustedes las han llegado a utilizar, incluso en sus mismas rotaciones de anestesiología pediátrica, en los cuales nos podemos dar una noción, obviamente conociendo los signos vitales de cada uno de los pacientes de acuerdo a los meses y poder saber qué tanto están sufriendo. El puro hecho de hablar con los papás, decir si es un comportamiento normal, cómo ha comido, cómo ha dormido estos días, qué tan burdamente llorón está, nosotros podemos darnos una idea de si ese paciente tiene o no dolor. La otra escala FLAC, que es normalmente la que más llegamos a utilizar en el hospital donde laboro, el puro hecho de observar al paciente sin siquiera interactuar directamente con él, ya te está dando una pauta de qué tanto dolor puede tener ese paciente. Y obviamente las escalas de face, de caritas, que son las más sencillas y que ya son para pacientes que puedan comunicar información. Olvidaba comentarles un parámetro importante que nosotros realizamos en pacientes adultos, creo que también se debe de empezar a hacer en los pacientes pediátricos. Insisto, tenemos muchas escalas para valorar el dolor, pero una cosa es cómo valoramos al paciente en cama de manera posoperatoria, todavía con efecto residual de la anestesia, a cómo lo valoramos después en 24, 48, 72 horas en un paciente que se tiene que reincorporar, en un paciente que tiene que caminar, en un paciente que tiene que comer, que tiene que hacer ciertas actividades, porque obviamente la intensidad de dolor no va a ser la misma. Hay que aplicar estas escalas en un paciente tranquilo, recostado, acompañado de sus familiares, pero también en un paciente que lo necesitamos sentar, en un paciente que necesite comer, en un paciente que necesite estarlo movilizando para realmente saber si nuestra analgesia es adecuada. Uno de los errores más importantes es eso. Llegamos, el paciente está dormido en su habitación, no lo queremos despertar, vemos sus signos vitales normales, vemos que las dosis de los fármacos no son tan elevadas y asumimos que no tiene dolor.
lo movilizamos un poco para revisar cualquier herida, para hacer cambio de apósito, cualquier tipo de cuestión que implique movilización, y es un llorar y es un gritar, y ahí nos damos cuenta que realmente nuestra analgesia no es la más óptima. En cuanto al periodo preoperatorio, para las medidas farmacológicas, tenemos que planear la analgesia, qué es lo que más nos conviene, cómo vamos a combinar nuestros fármacos, qué es lo que podemos hacer para prevenir toda la respuesta inflamatoria que se va a ocurrir con el tipo de procedimiento quirúrgico y estar en constante comunicación con nuestro equipo quirúrgico. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el tiempo esperado de acuerdo a la curva de cirugías que tú tienes para saber qué parámetros se están alargando, qué parámetros están cambiando durante todo este proceso y nosotros poder adaptar? Uno de de las etiquetas más importantes o de las variables más importantes es la analgesia preventive, en la cual el ejemplo más claro que les puedo dar es administrar prácticamente AINES, administrar paracetamol a los pacientes como si administráramos antibiótico. 30, 40, una hora antes de la incisión quirúrgica, se ha demostrado que puede disminuir el uso de opioides de hasta un 20 o un 30% por el puro hecho, perdón, del horario en que administramos. Entonces, siempre ha habido discusión en las escuelas si lo administramos este tipo de medicamentos antes, durante o después de la cirugía, siempre va a ser mejor antes de la incisión quirúrgica. Y en algunas ocasiones, pacientes que hemos tenido intubados, pacientes que hemos tenido de traslado de otros estados que vienen con un manejo avanzado de la vía aérea y que tienen que ser sometidos a cirugía, en este tipo de escenarios todavía nos adelantamos muchísimo más colocando bloqueos, colocando catéteres, colocando todo ese tipo de emergencia multimodal previo al procedimiento quirúrgico y los resultados han sido fascinantes. En el periodo transoperatorio volvemos a tener medidas no farmacológicas y farmacológicas, donde el uso de distractores nos va a ayudar infinitamente. Aquí vuelvo a repetir la imagen del video que hemos estado viendo. El puro hecho de que un niño entre tranquilo, entre relajado, entre saludando a todos, hace un cambio inmenso. Muchos niños tienen apego a a ciertos peluches, a ciertas mantitas, a ciertos materiales que ellos lo relacionan con seguridad. Y lo primero que hacemos es quitar todo eso y generar ansiedad y preocupación tanto en los padres como en los niños. Estos son ejemplos de una de mis colegas, la doctora Monse, que fue prácticamente mi co-R durante este entrenamiento de anestesia y cómo ha ido evolucionando el hecho de poder satisfacer esas necesidades, por más pequeñas que sean de los niños, de los cuales no hay que quitarle sus peluchitos. Vean cómo incluso tiene gorrito, tiene botitas, este dinosaurio que tiene la niña, cómo simulamos hacer una inducción a la par junto con el peluche y el paciente. Y obviamente la cantidad de medicamentos, el tiempo de inducción, la tranquilidad que genera no es equiparable con las cuestiones farmacológicas de darles tantos miligramos de midazolam, tantos microgramos de dexmedetomidina. Es infinitamente superior el puro hecho de interesarse un poquito en este tipo de cuestiones que son sumamente simples. Y también acompañar o permitir hasta cierto punto que los padres o que el tutor del menor lo acompañe durante esta transición que no es sencilla. El puro hecho de que lo vea durante la inducción o que sea lo primero que vea cuando ya está despertando es sumamente tranquilizador para este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que primero nosotros hacemos? Arrancarlo de los brazos, que el niño se vaya llorando, ingresarlo a quirófano y hacer nuestra inducción convencional con Seborane, 5, 7 volumen por ciento y hasta que se duerma. Entonces, este tipo de mentalidad la tenemos que ir cambiando. Las medidas farmacológicas que nosotros utilizamos en el periodo transoperatorio, bloqueos periféricos, ya sea dosis única, single shot o colocación de catéteres periféricos o catéteres en el sistema nervioso central, siempre va a ser mejor que colocarlos al final de la cirugía. Infusiones transoperatorias, con lo que nos marca las reglas de la TIVA, antes de la incisión quirúrgica, durante todo el procedimiento, 5 minutos después de que empiecen a emerger el paciente, suspender todo ese tipo de medicamentos, es lo que nos va a ayudar a tener un despertar mucho más noble.
Y siempre lo digo, porque me dicen, bueno, si el paciente tiene dolor, pero tiene inestabilidad hemodinámica, no es equiparable. La seguridad del paciente y su hemodinamia siempre va a ir primero. Pero si en el aspecto hemodinámico estamos tranquilos, creo que podemos hacer un poquito más durante la cirugía, más allá de lo convencional. Y obviamente también con la era de la tecnología que apoya a los cirujanos, nosotros también nos podemos ver beneficiados con un monitoreo cerebral que yo sé lo que van a decir. Muchos de los monitores no están hechos para pediatría, no hay una evidencia clara de qué tanto nos pueden ayudar. Yo, sinceramente, todos los pacientes pediátricos que he manejado, prefiero tener un monitoreo que más o menos me dé una idea a no tener nada y asumir que todo está bien. Porque los despertares transoperatorios, si son muy graves en pacientes adultos, que hasta pueden generar prácticamente síndromes psiquiátricos muy importantes, imagínense lo que puede hacer en un paciente pediátrico. Síndromes de estrés postraumáticos que son muy prevalentes en los pacientes amputados, imagínense en un niño. Y aquí tenemos la mayoría se intenta englobar los fármacos que normalmente utilizamos, donde los opioides es a lo que más tenemos miedo, a lo que no queremos dar a los pacientes, a los que tratamos de darle la vuelta o evitar, y realmente no es así. Un dolor agudo, los opioides son una pieza fundamental. Y aquí les estoy poniendo los grados de recomendación en un paciente pediátrico, en una analgesia multimodal, en un paciente con dolor agudo o dolor por cualquier índole, los opioides tienen una recomendación 1A, o sea, de las más altas que existen. Entonces, no hay que tenerle miedo a los opioides, hay que saberlos utilizar en cualquiera de los escenarios. Siempre les hago el hincapié de saber, antes de administrar cualquiera de estos medicamentos, función renal, función hepática, si tiene antecedentes de cualquier índole con estos fármacos, y siempre empezar con dosis de las más bajas e irlas incrementando, pero nunca evitarlos en este tipo de cuestiones. Los AINES, vean también un nivel 1A de recomendación. Prácticamente todos los que llegamos a utilizar a diferentes dosis, a diferentes horarios, pero también es una piedra angular. Adyuvantes, como ustedes lo saben bien, paracetamol ya no se considera un AINE, pero de todos modos tiene un nivel de evidencia altísimo. Eh, las infusiones de medicamento de los famosos coadyuvantes o adyuvantes, llámese lidocaína, ketamina, que la mayoría de las partes de Latinoamérica ahorita está en escasez, sulfato de magnesio, dexmedetomidina y algunos otros, su nivel de evidencia sigue siendo bastante alto. Aquí tenemos que, perdón por la etiqueta, jugar para saber qué es lo que más le conviene al paciente. Si yo sé que la cirugía puede generar un dolor neuropático, una neuritis, una irritación nerviosa, pues obviamente me voy tratando de adelantar para proteger a ese paciente con los medicamentos intravenosos específicos para ese tipo de dolor. No esperemos que con buprenorfina, fentanilo o morfina controlemos un dolor neuropático porque jamás va a suceder. Y si le quieren tomar foto, captura a esto prácticamente de todos los medicamentos que hemos estado hablando, estos son los niveles de evidencia que creo yo son bastante buenos para lo que normalmente usamos, pero no lo utilizamos de manera rutinaria. Y obviamente las técnicas regionales, que si de por sí en las últimas revisiones de intervencionismo en dolor tiene una evidencia baja, ahora imagínense traspolar todo esto al paciente pediátrico. Burdamente ya estoy escuchando que no sirve para nada, pero realmente es por la falta de publicación de este tipo de abordajes. Si yo quisiera colocar un catéter caudal para ser extremadamente específico, yo preferiría colocarlo bajo visión indirecta, como lo podemos ver en el video. Creo firmemente que en algún día, en algún protocolo, esto se va a empezar a hacer para poder utilizar estos catéteres en pediatría, en zona caudal, poder utilizar una infusión continua y no únicamente como muchas veces lo llegué a ver en el área de pediatría, específicamente en cirugía cardíaca pediátrica. Se colocaban catéteres a nivel caudal y se intentaban subir, pero literalmente no sabíamos hasta qué nivel. No sabíamos si se doblaban, si se acodaban, si sucedía algo con este catéter. Insisto, no está mal,
intentarlo, pero yo preferiría mil veces poderlo observar y colocarlo en las metámeres más adecuadas para el tipo de cirugía. La mayoría de los abordajes que han resultado benéficos en nuestra experiencia y que hemos estado utilizando en los pacientes pediátricos normalmente son tres. Los abordajes caudales que cualquier tipo de servicio los puede llegar a utilizar, pero ya los abordajes guiados por ultrasonido, como puede ser un erector espinal o un paravertebral, creo que en este tipo de cirugías torácicas hemos tenido resultados bastante buenos. Obviamente, conociendo la anatomía, sabiendo qué vamos a bloquear, conociendo el tipo de cirugía y qué tan agresiva va a ser, podemos discernir qué es lo que más nos conviene en este tipo de pacientes. Pero ¿por qué sirve la anestesia regional o por qué intentamos dar demasiado énfasis a esto? Porque literalmente en todos los puntos de nuestra cascada, en nuestra vía del dolor, la anestesia regional tiene un punto sumamente importante. Genera amortiguación y bloqueo de los impulsos nerviosos nociceptivos. Regula las señales de las células gliales que ya habíamos visto que se pueden descontrolar y descompensar. Minimiza la plasticidad sináptica, evitando que exista un descontrol o un impulso eléctrico descontrolado que nos vaya generando alteraciones a nivel histológico de prácticamente raíces nerviosas o ganglio de la raíz dorsal. Reducir la activación ectópica de neuronas, expresión de citocinas, mediadores inflamatorios y disminución de la movilización de neutrófilos, con todo lo que esto conlleva. Reducción indirectamente de las señales del dolor transmitidas a la médula espinal. Entre menos puedan llegar a la médula espinal es infinitamente mejor. Contención, obviamente, del dolor agudo. Disminución del más del 50% de las cuestiones de opioides atípicos o mayores, y evita la sensibilización, que eso es bien importante del sistema nervioso central. Todo esto con ya sea single shot, una administración única de anestésico local, o lo que más se consideraría en cirugías más dolorosas con colocación de catéter. Para quienes no hayan visto alguna vez estos abordajes, es exactamente lo mismo. Bloqueo erector espinal guiado por fluoroscopía o guiado por tomografía. Este tipo de abordaje lo llegamos a utilizar prácticamente en una cronificación del dolor, ya sea por etiología oncológica o no oncológica. Pero prácticamente muchos de los abordajes de anestesia regional también los llegamos a utilizar en intervencionismo en dolor. Ustedes ya lo han visto, no me voy a meter mucho en las cuestiones de erector espinal, que es yo creo que el 60-70% de los abordajes que hacemos en la mayoría de los pacientes mientras no implique una cirugía muy agresiva. Y realmente no tiene ciencia. Vemos nuestras apófisis transversas, prácticamente nuestro músculo erector espinal. Intentamos con nuestra aguja, ya sea punción caudal cefálica, cefal caudal, para colocar nuestro anestésico local y colocamos tal vez algún coadyuvante. Yo personalmente siempre utilizo esteroide y nada más. Pero obviamente hay cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco, en las cuales en el paciente pediátrico a veces no es tan sencillo este tipo de abordajes. Ya por último, en las cuestiones postoperatorias, lo mismo que hemos estado hablando, tenemos medidas no farmacológicas en las cuales necesitamos capacitar al área de pediatría, capacitar al área de enfermería, capacitar a todo el personal que esté en contacto con estos pacientes, de saber utilizar las escalas, cuándo utilizarlas y realizarlas de manera dinámica. Valoración del sueño son preguntas fundamentales: cómo ha dormido, se está despertando, tiene alguna incomodidad. Contacto con los padres o cuidadores, qué es lo que nosotros esperamos. Y esto es un punto que yo utilizo bastante, porque a veces con los abordajes que nosotros hacemos podemos llegar a tardar 24 o 36 horas en alcanzar una analgesia óptima. Si el padre no conoce este pequeño dato, va a estar desesperado, va a estar hablando prácticamente a todos los servicios, va a estar hablando a dirección, va a estar hablando a cualquier médico que se encuentre para tratar de compensar. Y el puro hecho de que yo le diga, vamos a irnos lento, voy a utilizar tales medidas, voy a utilizar tales fármacos, dependo de usted para saber qué tanto podemos alcanzar de mejoría y cuál es el tiempo esperado para generar analgesia,
Los papás están sumamente tranquilos, saben lo que va a suceder, incluso nos apoyan en el aspecto de, ay, ayer lo vi mejor, hoy lo vi un poquito peor. Me di cuenta de que cuando hicieron la movilización de la sonda, me di cuenta de que cuando yo fui al baño tuve una crisis de ansiedad. Todas estas variables que explicamos nos ayudan a ajustar mejor el tratamiento. Obviamente, rehabilitación, hablando específicamente, vuelvo a lo mismo del hospital donde laboro, todo paciente en 24 o 48 horas después de la cirugía ya está rehabilitación sobre de ellos, ya está dando ejercicios, ya está dando la manera de poder mantenerlo activo, obviamente dependiendo de la cirugía, y eso es sumamente bueno. Y cuando ya se van de alta, un seguimiento telefónico estrecho. Hay muchas modalidades, pero prácticamente la sugerencia sería hacer un seguimiento mínimo de 3 meses, porque ese es nuestro parámetro de cronificación del dolor. Y eso lo ha utilizado muchas veces la doctora Analina Garduño, egresada del Subirán, para hacer protocolos y para ayudar y obtener resultados de las cosas que estamos haciendo. Medidas farmacológicas, las bases que ustedes conocen perfectamente de analgesia multimodal. Siempre, y eso es también un punto en el que fallamos mucho como anestesiólogos, siempre dejen dosis de rescate de los fármacos que están usando, ya sean opioides o ya sean AINES, dejen dosis de rescate para cuando tenga una crisis, para cuando hagan un aseo en la zona, para cuando tengan que explorar ese paciente o que le tenga que tomar una radio, una simple radiografía, lo necesite movilizar y tenga crisis de dolor. Ahí es cuando se descontrola prácticamente todo un servicio completo. Si ustedes explican a los familiares, explican a enfermería, explican a los médicos que tal vez no están en contacto tanto con las cuestiones de dolor ni anestesia, y ustedes les dicen, hay que utilizar tal medicamento, tal dosis, tantas veces en 24 horas, van a generar una tranquilidad en prácticamente todo el departamento. Yo personalmente estoy enamorado de la colocación de catéteres. Sí o sí a todos los pacientes que se ingresan se les coloca catéteres, aunque únicamente los utilicen 24 o 28 horas y los resultados son bastante buenos. Y obviamente atacar un dolor previo. El seguimiento telefónico que vamos a estar haciendo no es para saber si tiene o no dolor. El seguimiento telefónico es si tiene dolor, tráelo para valorarlo y si tiene algún dato de dolor neuropático, si tiene algún dato de dolor de alarma, que obviamente no sea cuestión quirúrgica, pero que el paciente interfiera con sus actividades convencionales, hay que empezar a dar tratamiento o hay que hacer técnicas regionales o intervencionistas para contener toda esta crisis de dolor. Para eso es específicamente esas llamadas telefónicas. Y aquí vemos prácticamente el retiro de estos catéteres que son bastante simples, bastante nobles. Vean, prácticamente yo coloco 5, 7, hasta 10 centímetros de los catéteres. Obviamente este es un bloqueo erector espinal. Y también ayudar a la cuestión psicológica de los pacientes con algo tan simple como regalarles un chocolatito, regalarles un dulcecito, una paleta, que para los que son puritanos y los dulces o el azúcar no debe estar en contacto con ellos, se pueden utilizar otro tipo de alimentos, pero que el paciente siente ese confort y siente esa confianza, que no llore cuando nos vea entrar a su habitación porque ya sabe que lo vamos a manipular, sino que quiera interactuar con nosotros porque el hecho de que ya le hemos dado un dulce, ya le hemos dado un alimento, ya hemos platicado, jugado con él con sus crayolas 5 minutos, cambia completamente este tipo de panoramas. Estas son las dosis convencionales que ustedes conocen bien, ustedes han repasado, ustedes han utilizado. Aquí el único punto bien importante es cuando colocamos las infusiones de los catéteres y el rango a utilizar. Normalmente utilizamos o bupivacaína o ropivacaína. Las dosis son muy similares, 0,2 a 0,5. Esto hay que tenerlo bien anotado para poder hacer las diluciones adecuadas y poder intentar este tipo de técnicas para que ustedes mismos vean los beneficios de ellas. Y ya por último, aquí vemos algunos de los escenarios, específicamente 3 escenarios que hemos manejado de manera conjunta con el servicio de anestesia en tórax, clínica del dolor, pediatría y terapia intensiva, en los cuales este es un paciente de 3 meses, 5,8 kilogramos, múltiples cuadros de neumonía de repetición, no sabían por qué estaba causando y con un estudio nos pudimos dar cuenta que tenía un quiste broncogénico, el cual pues tenía que ser sometido a resección. Previo a hacer el diagnóstico, terapia nos hablaba porque tenían dosis altísimas de midazolam, con todo lo que ustedes saben que puede causar a nivel neurocognitivo,
dexmedetomidina, fentanilo, dosis de respuesta y el paciente estaba inquieto, el paciente se llegó a extubar una vez, el paciente no lo podían contener y todos se preguntaban por qué. Si el paciente convencional tan pequeñito no tiene mayor repercusión. Y ya analizando el caso, pues obviamente la patología era completamente diferente. La sonda endoploral que habían colocado, vean prácticamente dónde ingresa y hasta dónde llega, hasta prácticamente la parte superior del hemitórax. Y todo esto generaba bastante problema e incomodidad. Cuando se hizo el procedimiento, se intentó colocar un catéter erector espinal. Desafortunadamente, esto quedó de manera parcial. Se hizo una recolocación en terapia intensiva. Obviamente, el paciente salió intubado y se fue progresando. Prácticamente este catéter se utilizó 30 horas nada más. Después del descontrol previo a la cirugía de todos los fármacos que estaba utilizando, con el puro hecho de colocar un catéter, tunelizarlo, darle una infusión continua y saber qué es lo que estaba pasando, en 30 horas se pudo retirar ese catéter, en 30 horas ese paciente estaba ya extubado y sin mayor problema. Aquí valoramos el hecho de la colocación del catéter. Uno de los tips que siempre les puedo dar ya manejando esta área es hay que intentar atravesar cierta masa muscular de manera importante y aparte el catéter intentar subirlo burdamente o que abarque varios niveles, prácticamente dos, tres, cuatro, para que realmente no sea útil. ¿Por qué? Ustedes conocen a los pacientes pediátricos, son bastante inquietos, se están moviendo todo el tiempo y más cuando no tienen dolor, entonces podemos perder ese catéter. Vean prácticamente cuántos niveles se está abarcando el puro hecho del catéter y cómo a la hora de colocar un pequeño bolito de solución salina, cómo se abre adecuadamente el espacio y nos funcionó perfectamente. Segundo caso, neumonía adquirida en la comunidad, un derrame pleural, necrosectomía, con todo lo que esto conlleva, toda la respuesta inflamatoria importante y el dolor. Nuevamente, si vemos de manera comparativa las ondas son mucho más amplias y algunas veces, desafortunadamente, se han tenido que utilizar sondas de adulto en paciente pediátrico por el beneficio del paciente. Pero imagínense lo que conlleva hacer este tipo de maniobras. Este es un paciente de 3 años inmovilizado, respiración muy rápida, muy superficial, poca alimentación, llanto fácil, no toleraba ningún tipo de movimiento. Cualquiera médico o personal médico, paramédico que llegara a su habitación era prácticamente una crisis de ansiedad y obviamente de dolor. Este paciente se abordó de manera transoperatoria para poder colocar el catéter de manera adecuada. Ese es uno de los videos que más me gusta porque se ve específicamente cómo se va deslizando ese catéter, cómo podemos hacer hidrodisección a través de ese catéter, ir colocando dosis, ir colocando solución salina para abrir ese espacio y poder realmente subir ese catéter, insisto, 2 o 3 niveles para, en dado caso de que se traccione un poquitín, sepamos que podemos todavía contar con ese tipo de abordajes. Teníamos la duda del posicionamiento del catéter por diferentes cuestiones. Aquí se hace una nueva valoración antes de salir de quirófano. Vean lo bonito que abre el espacio del erector espinal pegado a la apófisis transversa inferior al músculo erector espinal. Y hubo un leve inconveniente a la hora del traslado. Se volvió a revisar ese catéter y vean que bajo una revisión ultrasonográfica, ya llegando a terapia, el catéter sí había disminuido un nivel, pero todavía era completamente funcional. Eso es de los tips que yo les puedo otorgar. Y ya por último, una neumonía necrotizante con un empiema derecho de un paciente de 4 años. Y lo mismo, a él se le colocó doble sonda, obviamente por la manipulación excesiva, vean prácticamente la tomografía, qué tan agresivo se ve el daño pulmonar que presenta el paciente y obviamente pues con todo lo que conlleva y vean prácticamente cómo está de manera posoperatoria. Una paciente sentada, una paciente interactuando, una paciente comiendo, una paciente viendo tableta, celular, computadora, sin mayor repercusión, con el puro hecho de colocar ese catéter y vean, pues, prácticamente ahí está la sonda. Estas fotografías se tomó ya que se había retirado la primera sonda endoplural. Pero esto es realmente lo que debemos de conseguir, esto es realmente a lo que aspiramos utilizando prácticamente todas las variables que hemos estado hablando. Recomendaciones generales, pues ha sido infinidad.
los niños que hemos tenido la oportunidad de tratar en este tipo de abordajes, queremos que sean más, no por el hecho de quererlos ver sometidos a un procedimiento quirúrgico, sino por el hecho de poder ayudarlos durante esta transición o durante estas patologías. Recomendaciones generales, si es que les convence esta técnica, si es que creen que pueda ser útil en sus centros. En primero, recomendación personal, siempre tunelicen sus catéteres. Con la misma aguja y con la misma catéter, siempre 2, 3 centímetros tunelícelo porque tienen que pensar a futuro. Un paciente que no tiene dolor, que tiene 2, 3 años, 4 años, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que va a estar saltando, va a estar moviendo, va a estar interactuando, va a estar sonriendo, pero eso también conlleva un riesgo de perder esta técnica. Preferible colocarlo bajo sedación, bajo anestesia general, transoperatoria o posoperatoria, este tipo de técnicas de tunelización para poder adelantarnos a ese tipo de cuestiones. Siempre también comentarles, intentar subir 2 niveles ese catéter para cualquier tipo de tracción. Créanme que nos ha sucedido. Afortunadamente, en pacientes pediátricos nunca hemos perdido un catéter bajo esta técnica, pero sí nos han sacado sustos a la hora de que ponen una placa para radiografía. El técnico no sabe, desconoce, tiene mucho trabajo, mete la placa por la espalda, tracciona el catéter y a la hora de que se da cuenta, pues ya es demasiado tarde. En ese momento vamos, valoramos con ultrasonido y afortunadamente por estos cuidados no hemos perdido hasta el momento ningún catéter. La colocación del catéter en pacientes muy pequeñitos, como el primer escenario que vimos, 5,8 kilogramos, siempre nos han dicho, si no estás seguro de tu abordaje, no coloques el medicamento. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, mejor no hagas el abordaje. Pero en este tipo de escenarios ya sabemos lo que puede suceder. ¿Cuál sería mi recomendación? En vez de administrar las dosis de anestésico local a través de las agujas e intentar colocar el bloqueo después del catéter, utilicen solución salina. Hagan su punción, hagan su punción, perdón, abran su espacio adecuadamente con una dosis, con un volumen de dosis adecuado, que sea solución salina, y posteriormente deslicen el catéter. Ya que están seguros del posicionamiento de su catéter, ahora sí pueden pasar un fragmento de la dosis o iniciar la infusión continua para evitar una intoxicación en estos niños por la manipulación y las punciones que hemos hecho. Eso nos ha resultado bastante benéfico. Siempre iniciar con infusiones con la dosis mínima efectiva. ¿Cómo voy a saber eso? No lo voy a saber. Literalmente, la dosis que colocaríamos en un bloqueo completo, ya sean 5, 7, 8 mililitros, 3 mililitros en pacientes muy pequeñitos, de esa dosis utilicen el 20 o 30%. 1 mililitro por hora, 2 mililitros por hora y váyanlo incrementando, siempre teniendo en cuenta de que no se debe de superar el volumen de un bloqueo convencional. ¿A qué voy con esto? Si mi paciente pesa 18 kilos, normalmente utilizaríamos 9 mililitros de volumen convencional. ¿A qué volumen yo iniciaría? 3 mililitros por hora, a una concentración adecuada, haciendo el cálculo de los anestésicos locales. Y si tiene dolor, voy incrementando 1 mililitro, 0,5 mililitros por hora, hasta que alcance una analgesia adecuada. Vigilancia constante y dinámica del dolor. El último caso que tuve hace prácticamente 3 días fue precisamente eso. Hice una valoración de la paciente que vieron comiendo, viendo la laptop y estando tranquila, pero a la hora de los ejercicios de rehabilitación tenía problema porque generaba dolor y a la hora que generaba dolor no podía terminar su rehabilitación completa. ¿Qué es lo que hicimos? Seguir incrementando las dosis por el catéter, seguir dejando dosis de rescate y el último día la paciente podía hacer su rehabilitación completa y estaba prácticamente como si nada. Esto es algo que me peleo mucho con los anestesiólogos regionalistas o los que se presumen como regionalistas o personal que no está capacitado en este tipo de áreas. La anestesia regional siempre va a ser un complemento, siempre va a ser un coadyuvante, no va a ser el tratamiento completo en ninguno de estos pacientes. Ustedes ya lo saben, han visto revisiones, pláticas en LARA, en prácticamente cualquier parte de Latinoamérica, el famoso dolor por rebote, que es más intenso, que tiene características neuropáticas, que es difícil de controlar, y esto sucede por confiados y por únicamente basar nuestra terapéutica en anestesia regional. Eso jamás debe de pasar. Toda nuestra medicación intravenosa debe de persistir y aparte tener el catéter.
Fuga de catéter no significa retiro de catéter. Y esto me he peleado infinidad de veces con todo el equipo de pediatría y con enfermería, en el cual es cuando no se logra hacer una tunelización completa y queda ese pequeño loop o ese catéter fuera, obviamente va a haber una fuga de prácticamente el medicamento que nosotros estamos administrando. Pero si tiene un reflejo terapéutico, si el paciente no tiene dolor, está tranquilo, puede hacer su rehabilitación, yo prefiero mil veces que ese catéter esté fugando, pero que tenga el beneficio terapéutico, que decir está fugando, mejor lo retiramos. Hay que ser bastante juiciosos en este aspecto. Y antes de retirar cualquier tipo de catéter, siempre vuelvan a hacer una valoración ultrasonográfica y podemos ver y podemos valorar cuáles fueron nuestros errores, qué fue lo que sucedió, hacia dónde se fue ese catéter y ir mejorando poco a poco. Los errores más frecuentes son principalmente cuatro, ya para prácticamente terminar esta charla. La colocación de catéteres intramusculares, obviamente, tienen predominancia de ciertas fibras los pacientes pediátricos de acuerdo a la edad, y es muy sencillo que estos catéteres, a pesar de que en un inicio estén adecuadamente colocados, por algún motivo o por brusquedad de nuestra técnica, queden prácticamente intramuscular, y esta es la imagen clásica, no se ve una línea prácticamente que se levanta prácticamente de manera adecuada el músculo, sino que queda intramuscular y empezamos con bastantes problemas. Catéter muy superficial. La mayoría de los pacientes pediátricos, vean, este es uno de los pacientes que presentamos, en los cuales la profundidad es aproximadamente de 2 centímetros de toda la insonación. 1 centímetro prácticamente de la piel a nuestra apófisis transversa. Y a nosotros se nos ocurre dejar un catéter a 2 centímetros o 1,5, pues obviamente ese catéter sí o sí se va a perder conforme vayan pasando las horas o los días. Por eso, insisto de manera muy importante, su catéter tiene que subir 2 o 3 niveles para que realmente pueda ser efectivo. Retiro del catéter sin fuga, como ya se los había comentado, a veces por manipulación por los tejidos, por el tiempo en cirugía, por el tiempo de sedación, no podemos completar o es muy riesgoso completar una tunelización completa. Este tipo de loops que queda expuesto el catéter no aumenta el riesgo de infección haciendo un adecuado aseo, pero sí es nuestra responsabilidad decirle a la enfermería, decirle a los médicos, decirle a los padres que ese catéter probablemente va a estar fugando, que no se preocupen, que es esperado. Mientras su niño esté tranquilo, podemos hacer mano de ese catéter. Obviamente, si logramos hacer una tunelización completa, no es lo usual que exista una fuga de ese catéter. Pero cualquiera de las dos que consigamos, adelante. Y por último, inicio de las infusiones altas sin esquema de rescate, que es preferible en vez de que el niño tenga dolor y dejar dosis de rescate, es mejor en vez del 20 o 30% de mi dosis de infusión, inicio a 60, a 80% del volumen utilizado. Obviamente esto es infinitamente más riesgoso. Entonces, acuérdense que esto es analgesia multimodal, dependemos del catéter, dependemos de la cuestión psicológica de los padres, de dosis de infusión y dosis de rescate, nunca una sobre otra. Y pues prácticamente estos son los tipos de punciones que hemos logrado hacer en los pacientes. Obviamente si ellos ven sus pequeñas calcomanías, stickers y demás, ellos están encantados. No es doloroso cuando se retire e insisto, los beneficios son enormes. Ya para finalizar, como conclusiones, obviamente tengo el permiso de la mamá de esta peque que atendimos para poder publicar esta foto. Y las conclusiones son, un bloqueo nos puede ayudar infinitamente, pero nunca va a ser un tratamiento completo. Olvídense prácticamente de eso. 1 de cada 5 niños o de 5 pacientes puede presentar una cronificación si nosotros no estamos al pendiente de todo lo que hemos visto en esta charla. Se deben de conocer factores de riesgo, indagarlos, preguntar a papás, tipo de cirugía, cómo lo van a hacer, qué tipo de abordaje es mínimamente invasivo, es abierto, es con robot, porque como ya vieron, todas estas variables pueden confluir en una cronificación del dolor. El manejo del dolor crónico debe de adoptar un enfoque integral y transdisciplinario, obviamente en una clínica adecuada.
Y si esto, pues prácticamente no es suficiente, mi mejor recomendación es traten a todos sus pacientes como si estuviesen predispuestos genéticamente para desarrollar dolor crónico. Nosotros asumimos que prácticamente lo que hacemos es correcto, es perfecto, pero luego nos vamos a los estudios y no se ve el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, algo está fallando principalmente. Que no vea algo con mis ojos no significa que no exista. Muchos de estos niños, de no tener un manejo adecuado, van a tener recuerdos, van a tener pesadillas, van a tener cambios del comportamiento y obviamente esto puede impactar en su vida de adultos. Y esto precisamente es mi motor principal para poder hablar de estos temas, porque no sé si afortunada o desafortunadamente yo fui uno de esos niños que estaba bajo este tipo de terapias. Obviamente ya hace más de 25 años. Entonces, si ahorita estamos fallando, imagínense hace 25 años cómo eran nuestros manejos. Entonces, esto es lo más importante, esto es el motivo principal y me encantaría que próximamente cuando atendiesen un paciente de esta índole, recordaran a su humilde servidor de que esto puede suceder, esto puede causar un problema y esto puede trastornar prácticamente a una paciente y a toda una red de apoyo familiar. Muchas gracias por su atención. Espero no haya sido de aburrimiento prácticamente esta charla. Espero que les sirva en sus centros hospitalarios y también invitarlos a estos dos proyectos en los cuales estamos publicando información tanto para pacientes como para personal médico. Rifamos becas, rifamos entrenamientos, estamos en constante comunicación y si en algo les puedo ayudar en sus manejos, créanme que estoy a la orden para poder apoyar y para poder incluso trabajar juntos. Muchísimas gracias por su tiempo.